¿Habías imaginado un escenario de esta magnitud? ¿Cómo lo describirías? No, definitivo, no había imaginado un escenario de esta magnitud. Yo recordaba la epidemia que surgió en el 2009 aquí en México, en donde nosotros fuimos los detonantes de la epidemia y me quedaba el testimonio y el recuerdo de que esa epidemia la pudieron controlar en aproximadamente 6 meses, un año, y ese era el periodo que yo pretendía para que se controlara la epidemia en China. Nunca imaginé que pudiera traspasar los países y se convirtiera en una pandemia. Mucho menos imaginé que pudiera llegar a México y causara tanto daño como lo ha causado este COVID. En una frase, describir el escenario actual, yo creo que es el ir desconociendo al COVID. ¿Cómo has vivido y vives la pandemia a nivel personal y profesional? ¿Qué cambios han ocurrido y cómo los has enfrentado? Hemos vivido mal todo este año y meses que ha pasado de pandemia. Eh, en lo personal, pues el miedo, el estrés, el, el que llega a depresión y no sabes cómo resolver algunas cosas, sobre todo las económicas, emocionales. Pues los cambios, pues en mi sector, en la disciplina artística que yo trabajo, que es teatro, mi trabajo se paró por completo. Yo regularmente tengo clases de teatro y tengo uno o dos montajes que estamos trabajando anualmente, y este año no se hizo, no se elaboró como lo veníamos haciendo, con muchos chavos, con muchos niños que siempre quieren participar en las obras de teatro, y este año no se pudo realizar. El taller virtual que llevamos terminamos como con 5 alumnos, que esporádicamente se conectaban, y pues se sentían las ganas de querer hacer, pero también el desinterés porque no había contacto, porque no había comunicación franca con las clases, con el tallereado. Entonces, pues eso lo volvió más complicado. Hablando de impactos económicos, sociales, políticos y por supuesto culturales, ¿qué cambios a corto, mediano y largo plazo identificas para el sector cultural? Entonces, pues sí, fue negativo. El sector teatral lo vivió muy mal. El no tener contacto con el público, eh, hacer teatro a través de una cámara no es lo mismo. Cualquier artista escénico te va a decir que por buena que sea la grabación, la edición y todo el material, el contacto físico, el transportar y llevar las emociones hacia el público, el estar ahí, el escuchar con tus oídos y no a partir de las bocinas, el ver, enfocar, desenfocar, el seguir el punto de foco que tú decidas, pues eso es teatro. Estar ahí en presente con el actor es lo que hace vivo el teatro, y nuestra disciplina teatro es arte vivo. Cambios a corto plazo. Pues creo que los artistas en general estamos endeudados ahorita. Y con deudas no puedes iniciar una producción. Por más convocatorias que haya ahorita, eh, obviamente te dan la posibilidad de producir, pero no de resolver tus deudas. Entonces creo que ahorita tendría que implementarse por parte de secretarías de cultura y por parte del gobierno federal créditos que fueran muy cómodos para pagar específicamente para el sector artístico. El empezar a generar seguridad social para los artistas, y creo que eso puede ser a corto plazo, porque son cuestiones de decisiones, de reglamentación,
que nos brinden seguridad social. Los cambios a mediano plazo creo que tienen que corresponder a la valoración de las actividades artísticas. Y esto tiene que ver con educación cultural para las dependencias, para los políticos, para los gobernantes. El espacio público es el lugar preponderante para la producción, interacción y recreación cultural. ¿Cómo ha afectado y afectará la pandemia al espacio público? ¿Qué escenarios imaginas? Entonces hace convocatorias que ofenden a la inteligencia de cualquiera porque prácticamente son robos. Necesitamos que los contratos se hagan válidos y se respeten, que se pongan tiempos de pago. Entonces, estas cuestiones de capacitación con los gobernantes, con los posibles directores de cultura, tiene que llevarse a cabo. Tiene que haber reconocimientos para los artistas, y hablo de premios, de distinciones, de impulsar la labor del Estado, de cada uno de los estados, de cada uno de los municipios. Yo me pregunto cuántos premios y distinciones se han dado en estos últimos 10 años en el municipio de Cuautla. ¿Cuántos premios, distinciones, galardones se han dado a los artistas en el estado, a nivel estatal, en estos últimos 10 años? Son poquísimos. La labor teatral es poco reconocida, la labor dancística también, las artes plásticas en general. No están impulsadas las actividades artísticas y todavía se toman el descaro de decir que hay que impulsar la cultura en el estado, que hay que traer cultura al estado. No puedes traer cultura al estado, la cultura en el estado ya está. Lo que tienes es que dirigir tus ojos para verla. Y eso hablando de los presidentes municipales y de los gobernantes de este estado, Morelos. Pues creo que el espacio público se vio afectado. Se vio afectado porque no podíamos salir, porque estaba restringido el tránsito y el estacionarte cómodamente en una banca de la plaza de Cuautla o de Cuernavaca o de cualquier municipio del estado. Sí se vio afectada, pero creo que ahorita, a estas fechas, ya están invadidas las plazas, ya están invadidas las calles, como si ya hubiéramos terminado con la pandemia. El problema está en que nosotros no somos una actividad esencial. Entonces, los bares, las tiendas, los supermercados, los mercados, zapaterías, tiendas de ropa y más, ya abrieron, ya la gente está comprando, ya la gente está transitando. El punto es que piensan que se van a contagiar en un teatro, en un foro, en un cine, en una galería, en donde la gente regrese a las plazas a escuchar un concierto, en donde regrese a los foros independientes a ver actividades escénicas, y vayan al cine y que vayan a las galerías a ver lo que está sucediendo. Pero solamente con una campaña fuerte de difusión, la gente va a regresar a las actividades artísticas y vamos a empezar poco a poco a retomar nuestras actividades culturales. El espacio público es el lugar preponderante para la producción, interacción y recreación cultural. ¿Cómo ha afectado y afectará la pandemia al espacio público? ¿Qué escenarios imaginas? Creo que a nivel internacional, en los países de primer mundo, incluso en la Ciudad de México, sí se va a quedar como esta tendencia a, a asistir virtualmente a conciertos,
a ir al teatro virtual, a visitar museos virtualmente, pero no creo que suceda en los municipios, sobre todo como Cuautla. Lo digital no creo que se vaya a imponer sobre lo presencial. Creo que todavía tenemos una red deficiente y no tenemos vías concretas de transacción económica para que el consumidor público potencial vea mediante una plataforma una obra de teatro o un concierto. Todo lo que se hace ahorita digital, artístico, es gratuito. Y yo no veo la manera concreta de que la gente pueda permanecer en las plataformas digitales. No creo que esa vaya a ser la línea. Sí creo que poco a poco nos tenemos que ir acercando más y más, porque nuestro público ya no se va a reducir solamente al territorial. Y creo que ahí tenemos una posibilidad de mercado y que ojalá pudiera potencializarse, porque mientras podemos ver teatro europeo, español, francés, pues también podríamos ver teatro mexicano o podrían verlo otras naciones, el teatro mexicano y las otras manifestaciones artísticas también. Entonces creo que sí tendría que potencializarse, aunque a nivel comunidad no creo que predomine lo digital. ¿Lo digital se impondrá a pesar de no ser accesible para toda la población? Bueno, de las nuevas formas de comunicación o de las nuevas formas de tener una salida creativa, creo que durante la pandemia surgió mucho, más bien se volvió a ver al radio en todas sus manifestaciones, desde los cuentacuentos, las radionovelas, las lecturas dramatizadas. Entonces creo que el radio, si hubiera la posibilidad de volver a retomarlo y de que la gente siguiera escuchando, eso sería muy bueno, porque sigue siendo un trabajo artístico gratuito, que se puede ser financiado y que puede ser de fácil distribución y al que puede llegar a muchísima gente. La manera de formar nuevos públicos, pues es que ahorita es un reto gigantesco, porque la gente tiene mucho miedo de ir a actividades culturales, no tiene miedo de salir a comprar, no tiene miedo de estar en la calle, tienen miedo de venir a un espectáculo por la cuestión económica, porque están desgastados, porque están sin recursos. Entonces creo que ese va a ser un gran reto. ¿Cómo vamos a ofrecer? ¿Qué ofertas vamos a brindarle al público para que se acerque otra vez a ver actividades presenciales? ¿Qué nuevas formas de comunicación y vinculación vislumbras para la formación de audiencias? Pues sí, creo que en el sector artístico, en todos los ámbitos, en todas las disciplinas, sobre todo creo que en Morelos, el gremio se vio sumamente afectado. Yo me imagino que otros estados deben de estar similares al estado de Morelos, pero en Morelos nuestro titular de Turismo y Cultura no tuvo el cuidado de ejercer los recursos otorgados, y sobre todo, como no conoce el sector, no tuvo la visión de apoyar, de rescatar al sector artístico. Pretenden impulsar el sector turismo, atrayendo a turistas a que consuman lo que hay en Morelos. Pero si lo que hay en Morelos es
pura cerveza, puros bares, pues entonces yo creo que el turista eso lo encuentra en todas partes. Lo que vienen a conocer es a la gente de Morelos, cómo cultiva su pueblo, cómo lo transforma, cómo se adueña de su lugar. Y eso es artesanía, eso es pintura, eso es teatro, eso es danza, eso es música. Las producciones que teníamos antes y durante la pandemia ya están grabadas, ya están en las plataformas del estado de Morelos. Ya no podemos seguir comercializando esas obras de teatro que ya están en las plataformas. Tenemos que hacer nuevos trabajos y tenemos que replantearnos cómo va a resultar atractivo ahora para el público el ver teatro. Creo yo que la lectura de los chicos ahora, después de haber tomado clases en vía virtual, los hace más ágiles, los hace devoradores de información, los hace unos lectores visuales en segundos. Entonces, ahora tenemos que ofrecerles más visualmente, más sonoramente e historias que los impacten, ¿no? Que los toquen, que los hagan moverse de ese escritorio y de esa pantalla que está enfrente de ellos. Así que tiene que resultar mucho más atractivo y tiene que haber capital para poder producir. Y creo que ahorita solamente el capital que puede haber tiene que venir del Estado, tiene que venir del municipio y de la federación, con créditos, con premios, con reconocimientos. En todo el país, el impacto económico de la pandemia está siendo demoledor. Hablando del estado de Morelos, ¿qué alternativas propones ante la precarización del sector cultural? Bueno, creo que hay dos momentos de cómo el gobierno del estado de Morelos accionó. Y estos dos momentos son muy claros. Durante la pandemia que estuvimos en el encierro y después cuando ya se empezó a cambiar el semáforo a amarillo, a verde, en donde ya tenemos como la posibilidad de salir. Durante el semáforo rojo, yo creo que el estado de Morelos se pasmó, no hizo absolutamente nada. Teníamos pactadas algunas presentaciones con los coordinadores de teatro y esas presentaciones que se iban a realizar de manera presencial se hicieron las grabaciones para transmitirlas en la plataforma del estado de Morelos. Entonces yo creo que el estado pensó en la gente que estaba encerrada en sus casas y le brindó una plataforma en donde podían ver actividades artísticas, pero no pensó en el sector artístico que estaba produciendo esas obras y que tenía que seguir produciendo. ¿Cuál es tu opinión de la respuesta y formas de abordar los impactos de la pandemia del gobierno en el estado de Morelos y los gobiernos municipales? Pues yo creo que no ha habido una política pública que aborde de forma asertiva los problemas del sector cultural, porque la infravaloración a las artes en Morelos era antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora va a seguir. No hay conocimiento por parte de nuestras autoridades de qué importante es tener actividades artísticas en cada una de las colonias. No se han dado cuenta lo importante que es descentralizar el sector cultural de Cuernavaca específicamente. ¿Se ha generado una política pública que aborde de forma asertiva la problemática del sector cultural? No hay conocimiento de los territorios, ni de las comunidades, ni de sus potencialidades. ¿Conoces alguna experiencia a nivel internacional o nacional que sea ejemplo de política cultural en el contexto actual?
Y sí conozco, por ejemplo, está un movimiento que se llama Recio, que es la red de espacios culturales independientes en la Ciudad de México, que solamente juntos y cuando se reunieron pudieron impulsar la ley de espacios escénicos independientes, que ya está aprobada y que pues bueno, ahorita les está dando la posibilidad de trabajar porque la figura de espacio escénico independiente o escénico o cultural no existe a nivel nacional y con esta ley, con esta legislación, ahora ellos ya pueden obtener los permisos adecuados para tener apertura de estos espacios. Esperemos que pronto en Morelos también se autorice y se vote, tengamos ya la ley de cultura en el estado de Morelos. Y también está ahorita un movimiento muy fuerte a nivel nacional que se llama No Vivimos del Aplauso y que obviamente surge a partir de la pandemia, se hace fuerte a través del transcurso de la pandemia, porque pues obviamente siempre escuchamos sobre todo de las autoridades, pues ven, toca aquí un concierto para que te des a conocer, pues ven aquí, estrena tu trabajo para que te contraten otras escuelas, no, pues ven, preséntate aquí para que otras personas te contraten. Y ya no se trata de eso, se trata de que nosotros estamos haciendo una labor de la cual tenemos derecho y la ciudadanía tiene derecho de recibir y que queremos que los pagos sean efectuados tal y como lo mencione el contrato. ¿Qué sugerencias o propuestas harías en ese sentido? Bueno, pues yo propongo una Secretaría de Cultura separada completamente de turismo para el estado de Morelos. Propongo que se haga diagnósticos cada que cambia el gobierno, cada 6 años, cada 3 años, que haya diagnóstico de lo que está sucediendo y de cuáles son las problemáticas que hay en nuestro estado. Y hay una cosa muy importante. Creo que tendría que haber un convenio con las notarías, con los corporativos de notarios, con las asociaciones de notarios, para que nos faciliten a los artistas tener la posibilidad de constituirnos, de acceder a una asociación civil notariada, que no nos cobren como una asociación civil o como una empresa, que no nos vean como una empresa. Somos un gremio que ahorita está eh, pues lastimado y que es vulnerable de incluso creo yo desaparecer algunas actividades artísticas o que demeriten la calidad de su trabajo, que también podamos utilizar los espacios culturales con los que cuenta el Estado, por ejemplo, teatros, museos, que teatralizando recorridos, llevando danza a estos espacios, se enriquecen y la gente, el público queda muy agradecido de ver este tipo de vínculos con las actividades artísticas escénicas que impulsan a los museos, que impulsan a los teatros, que sí haya teatro comercial, pero que se priorice el teatro local, que se impulse el teatro local. Eh, Esas serían las propuestas. Ojalá pudiera haber fideicomiso para el Teatro Narciso Mendoza, para que podamos impulsar una compañía estatal de teatro en Cuautla y podamos llevar teatro a las colonias. Urge atender el lado oriente
y supongo que todos los municipios, pero la zona oriente es la más descuidada de todo el estado, en donde más violencia hay. ¿Cómo enfrentó el Foro del Andén y Máquina Teatro, ambas propuestas que diriges, el impacto de la pandemia y el confinamiento? Pues en la pandemia no podía haber ninguna actividad en el espacio Foro del Andén, entonces hubo un impacto severo. Eh, nos dedicamos a mantenerlo limpio, a reparar cosas que teníamos que reparar hace tiempo pero que no podíamos, y que lo hicimos con nosotros mismos para que no nos saliera tan caro. Entonces pues el Foro del Andén sí la padeció. Afortunadamente nosotros tuvimos dos apoyos que recibimos por parte de la Secretaría de Cultura Federal. Uno que fue Espacios en Resiliencia, y nos ayudó a hacer un montaje. Entonces como compañía estuvimos trabajando un montaje. Máquina Teatro trabajó ese montaje durante la pandemia. Las presentaciones fueron virtuales. Y después tuvimos otro beneficio que recibimos, y nos ayudó también a tener otro trabajo que fue el fuego. Ese ya de manera presencial se realizaron las actividades, y pues desafortunadamente la gente no lo aprovechó porque hubo muy poco público. Insisto en que el público piensa que se va a contagiar en el foro, en el teatro, en el cine, pero en un bar no. Pues creo que ahí lo que aprendí es el tener flexibilidad en tanto a las producciones, en tanto a los recursos, porque esto es una situación especial y definitivamente nos rebasó a todos. En el camino tuvimos que hacer pruebas COVID a todo el equipo, hacerle la prueba confirmatoria a la compañera que estaba enferma. El pánico que nos causó a todos el que pudiéramos también tener la enfermedad, porque obviamente regresábamos a casa a seguir viviendo en nuestra cotidianidad, y el hecho de habernos reunido durante una temporada y que una compañera estuviera enferma, pues nos puso a todos pues con pánico, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que en situaciones de especiales hay que hacer las producciones también especiales y particulares, y a veces es mucho más importante ser flexible que tratar las cosas como reloj o como ya estaban estipuladas. Pues bueno, nosotros no pudimos tener una respuesta rápida como espacio cultural independiente porque dependemos completamente del público. Y cuando no hay público en el Foro del Andén, nosotros salimos a buscar al público como compañía. Y en este caso, la verdad es que nos quedamos con los brazos cruzados. No sabíamos qué hacer. Y entonces surgió toda una duda, charla de qué podíamos hacer, de qué manera íbamos a seguir viviendo durante la pandemia, porque todos escuchábamos que no, en agosto del 19 ya salimos de la pandemia, no, ya para diciembre ya salimos de la pandemia, y a nosotros se nos hacía imposible llegar a agosto, imposible llegar a diciembre sin recursos económicos. Entonces se nos ocurrió hacer un programa de radio. Transformamos el camerino, que es en un estudio, por eso está la pantalla verde pintada. Lo transformamos para hacerlo un estudio y hacer un programa de radio que se llamó Chiquihuites. Chiquihuites Radio abordaba los derechos de los niños de una manera lúdica, espontánea, por parte de unos títeres
y comentábamos y poníamos música y queríamos que todos los niños durante la pandemia escucharan el programa y se divirtieran y que tuvieran un rato ameno, pero eso nos salía muy caro. Eso en radio nos salía muy caro. La gente no quería invertir, los comerciantes no querían invertir en difusión porque estaban pasando una racha muy mala de comercio. Entonces Chiquihuites Radio hizo una pausa. Es un proyecto que vamos a retomar porque los niños sí se notaban interesados y yo espero que en breve tiempo retomemos el programa de radio y que ahora sí nos apoyen los comerciantes y muchos niños lo puedan escuchar a nivel nacional porque es un programa que se va a poder transmitir vía virtual y ojalá que pronto lo retomemos. ¿Cuál es el futuro de los espacios culturales independientes y sus públicos? Pues el futuro para los espacios culturales independientes creo que ya está marcado por Recio, por la red de espacios culturales independientes en la Ciudad de México. En principio de cuentas tenemos que unirnos. La administración pasada detectó alrededor de 94 centros culturales entre municipales e independientes. Yo creo que después de la pandemia muchos espacios culturales cerraron. Otros se transformaron en cafeterías, en restaurantes, en bares y que lo tuvieron que hacer por la necesidad económica. Sobre todo muchos espacios culturales los trasladaron hacia la comida, hacia el servicio de comida. Yo creo que necesitamos tener reuniones, enlistar cuáles son nuestras necesidades y nuestras problemáticas para irlas aterrizando y comentando con la Secretaría de Cultura, con el gobierno en turno, porque lo que sí queremos es tener los permisos pertinentes y legales de que estamos haciendo actividades culturales. Queremos ser asociación civil con la intención de buscar recursos de empresas que apoyan actividades culturales como la del Foro del Andén. Entonces, pues necesitamos unirnos, necesitamos trabajar en equipo, necesitamos irnos compartiendo estrategias, carteleras, artistas, proyectos, festivales, muestras que nos hagan estar hermanados, que nos hagan vernos como una fuerza importante y una posibilidad interesante también para el sector turismo, para que entonces nos vean con buenos ojos, nos vean como una posibilidad de negocio importante y nos apoyen y pues se pueda legislar también la figura de espacio escénico cultural independiente o centro cultural comunitario. Necesitamos recursos. Recuerden que están muchos espacios culturales golpeados por el sismo del 17 y ahora regolpeados por la pandemia. Entonces necesitamos recursos y es un llamado urgente para las autoridades, para los diputados, para las diputadas que acabamos de elegir. Es urgente de verdad tener recursos para los espacios culturales comunitarios independientes. Yo tengo este libro que es de Víctor García y dice como premisa: a mi pueblo no le gusta el teatro. Yo creo que mi pueblo no conoce el teatro y las autoridades desprestigian el teatro. Lo ven como si fuera una cosa insignificante y creo que necesitamos reposicionar los espacios culturales
reposicionar las actividades artísticas escénicas, las plásticas. La gente está deprimida, la gente está falta de emocionarse. Entonces yo creo que con actividades artísticas lo podemos hacer y podemos tener buenos resultados que apoyan a disminuir la depresión, la soledad, llevan nuevos posibilidades a los jóvenes de salidas creativas y los hacen hermanarse con el otro, ver al otro como un ser humano. Entonces necesitamos vernos como seres humanos y yo creo que la única posibilidad de vernos como hermanos y como seres humanos es a partir del arte. Muchas gracias.